Hola a todos. Estáis escuchando qué está sucediendo en la Tierra. Hoy es martes 8 de junio del 2010. Mi página web es whatonearthishappening.com. Soy vuestro anfitrión Marc Pasio. Lo que voy a hacer esta noche será cubrir bastante material. Sin embargo, mientras lo hago, recapitularé todo lo que hemos cubierto hasta ahora. De forma general, cubriré la mayoría de las cosas que hemos tratado hasta ahora en el programa. Así que si quieres escuchar en detalle algunos de estos conceptos, podrás escuchar todas las traducciones de los programas anteriores que están almacenados en mi canal de YouTube bajo el seudónimo de Joe, J-O-E, Nobody, K-N-O-W-B-O-D-Y, o en formato MP3 en iVoox, I-V-W-X, bajo el mismo seudónimo. Esta noche servirá para terminar de cubrir el lado abstracto y quizás podríamos decir el lado espiritual respecto a lo que hago aquí en este programa, que es básicamente tratar los factores causales que contribuyen a la presente condición de la especie humana. Hemos hablado de nuestra habilidad para distinguir entre la verdad y la falsedad, y de qué manera esto está directamente relacionado con los problemas respecto a la libertad humana. Este programa se adentra en la raíz del por qué experimentamos lo que experimentamos. De esto trata este programa. Nosotros somos los co-creadores de nuestra realidad y creamos esta realidad de manera placentera y edificante que nos habilita a crecer si vivimos y tomamos acciones que están en armonía con los principios de la ley natural, tal como hemos tratado en las semanas previas. Si por lo contrario ignoramos estos principios de verdad y de ley natural, entonces nuestra experiencia externamente manifestada será desagradable, que parece ser el ciclo en el que estamos atrapados ahora mismo y en el cual llevamos atrapados desde hace mucho tiempo. Así que lo que hago en este programa es intentar explicar cómo funcionan estos principios, intentar llegar a la raíz de los factores causales, del por qué los seres humanos experimentan sufrimiento, para que puedan entender cómo ellos están generando la experiencia que están teniendo. Y de nuevo, esto está directamente relacionado con los problemas de la libertad humana. No pueden ser separados, no hay separación entre estos factores causales y el nivel de libertad que tenemos en nuestro mundo aparentemente externo. Concorde con la consideración de este mensaje, hoy será el final de la primera parte de lo que yo considero aquello que la gente realmente ha de entender, para saber cuál es la solución a nuestro problema, el que estamos experimentando, es decir, que hay una tiranía invasora en nuestro mundo y el cómo resolverlo. Esta es la parte que realmente nos da la solución, si realmente lo entendemos y prestamos atención y entramos profundamente en este material para hacerlo parte de nosotros y al hacerlo, cambiarnos a nosotros. Porque la única manera de cambiar la realidad externamente manifestada en la que vivimos es cambiando lo que está tomando lugar dentro de nosotros. Cuando hacemos esto, entonces la película en la pantalla que nosotros mismos estamos proyectando cambiará. Pero hasta que no entendamos estos factores de los que yo he tratado hasta ahora, no esperes que la película cambie en la realidad externa ni un poquito. Hemos de entender estos principios, hemos de hacerlos parte de nosotros y hemos de cambiar nuestras vidas en acuerdo a estos. Si no hacemos esto, de nuevo, no esperes ningún cambio en el mundo externo. Sería como dar puñetazos contra un televisor o una pantalla de cine porque no te gusta lo que estás viendo. Has de cambiar la frecuencia, has de cambiar el canal, que es lo que está generando aquello que estás viendo en la pantalla, para así lograr cambiar lo que estás viendo. Y esto es lo que intentamos finalmente hacer aquí. Esta es la meta de este programa, el lograr que la gente entienda estos principios de ley natural. Y no solo vamos a hablar de cómo funcionan, sino que también vamos a tratar algunos de los problemas, para que la gente sea consciente del por qué esto es importante, para que, de hecho, puedan ver los patrones que están tomando lugar a su alrededor y entender cómo, de hecho, podemos cambiarlos al cambiar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. No vamos a ignorar la oscuridad en este programa.
La observaremos y la confrontaremos. Y confrontaremos aquella sombra que es parte de todos nosotros, y trabajaremos con ella para transmutarla. Así que el tema para el programa de esta noche será, supongo que es una culminación de lo que hemos hablado hasta ahora, vamos a tratar las cualidades de quién y qué es lo que realmente somos. Vamos a tratar las cualidades de los aspectos superiores del ser y vamos a comparar y contrastar estas cualidades con lo que llamo el ser ilusorio, el ser en minúsculas, el ser que está atrapado en la ilusión, que está atrapado en la fantasía, está atrapado en la identificación con el ego y el papel que uno desarrolla en la vida, frente a entender la verdadera identidad del ser superior de uno en consciencia. Así que podemos titular el programa de esta noche El ser superior frente al ser inferior. Alcanzaremos la pregunta de quién somos realmente, porque, tal como comencé en el primer programa, expliqué que a no ser que realmente entendamos quién realmente somos, vamos a mantenernos, en gran medida, impotentes a poder realizar un cambio positivo y efectivo en nuestra realidad. Hemos de entender qué es lo que nos separa a nosotros de nuestro aspecto superior de nosotros mismos. Y esto es lo que hemos estado tratando durante las últimas semanas en este programa. Hemos visto los muros que hemos erigido a nuestro alrededor y ante los demás. A estos los llamo las barreras ante la autorrealización del ser, las barreras u obstáculos que se interponen en que nos convirtamos en un ser actualizado, realizado. Y estas las hemos identificado como la ilusión de los 5 sentidos, estando arraigado en el mundo material y el mundo físico, la identificación del ego y el apego al ego, de nuevo, el apego y la identificación con el papel que uno desarrolla en la vida, las experiencias que uno tiene, viéndolas como la identidad, frente a entender al ser superior y ser consciente de que eso es lo que somos. Hablamos también sobre la prisión del cerebro izquierdo, el sistema educativo, o más bien el sistema de adoctrinamiento, y el cómo nos arraiga a una forma de pensar solo lineal, solo física del mundo, y ver el mundo en estado de separación y a nosotros mismos en estado de separación con todo lo demás. Finalmente, la semana pasada tocamos sobre la cuarta barrera ante la autorrealización o autocomprensión, que era la creencia y la identificación con los sistemas de creencias institucionalizados, y discutimos varios de estos, y cómo la gente se agarra y se amarra a estos sistemas de creencias que realmente no están sirviendo a lo que realmente somos, sino que están puestos en lugar para servirse a sí mismos y perpetuarse a sí mismos en el nombre de control. Y una vez que entras en este patrón, básicamente estás contribuyendo a la dinámica del miedo, que solo puede conducir al caos. Solo puede conducir al sufrimiento en la realidad externamente manifestada que compartimos todos. Así que cubrimos varios sistemas institucionalizados. Hablamos de los creyentes del sistema monetario, hablamos de los creyentes de las religiones, hablamos de las instituciones basadas en el control, como el cuerpo militar y la policía, y de cómo todas estas son esencialmente distintas formas de control mental. Durante las próximas semanas entraremos en las metodologías multifacéticas del control mental y de cómo funcionan, porque lo he estudiado extensivamente, y tendré algunos invitados para hablar de ello en las próximas semanas. De nuevo, hasta aquí en este programa hemos estado estableciendo información abstracta e ideas conceptuales que son importantes de entender, de tener un firme entendimiento para poder comprender en profundidad e integrar a nuestra cosmovisión si queremos entender cómo esta solución encaja en qué es lo que necesitamos hacer de aquí en adelante si vamos a resolver este problema global de la enfermedad humana, que está generando una condición de enfermedad a través del globo. Este es un componente crítico para ello, el entender al ser superior frente al ser inferior,
Esto es lo que vamos a tratar esta noche. Pero primero veo que tenemos una llamada. Hola, ¿estás en qué está sucediendo en la Tierra? El oyente dice. ¿Qué está sucediendo en la Tierra, Mark? Este es Bob Tasken. Mark dice, Bob, tío, ¿cómo estás? Bob responde, me va bien, gracias. Es refrescante el escucharte un poco antes. Estaba escuchando una conferencia de David Wilcock. Muchos de nuestros oyentes saben de la información de David. Dio una conferencia llamada El Proyecto Camelot. Pues le estaba escuchando y dice un montón de cosas interesantes sobre la física cuántica y el tiempo, muchas cosas complicadas. Pero como bien sabes, Mark, soy un explorador de la consciencia, y esto es gran parte de ello. Estar en contacto, mantener una relación con la Tierra y la creación, y descubrirnos a nosotros mismos, a fin de ver cómo estamos todos conectados y cómo progresamos. Mark dice, por supuesto, yo estoy familiarizado con el trabajo de David, y a mí me gusta mucho, y pienso que tiene muchas cosas buenas que decir, y animo a la gente a que le echen un vistazo. David Wilcock, que se escribe David Wilcock, es Wilcock. Si no estás familiarizado con él, David es una persona que está intentando expandir los horizontes de la gente y sus visiones acerca de lo que es posible. Y desde luego animo a que la gente vea su trabajo. Bob dice, por supuesto, pensé en mencionarte esto y, ya sabes, a mitad de la conferencia me di cuenta que estabas haciendo tu programa y pensé que sería un buen momento para intervenir. Y como siempre, un placer de escuchar tu programa en vivo. ¿Y qué tenías preparado para el programa de esta noche, ya que me perdí el comienzo? Mark dice, pues básicamente voy a entrar en lo que probablemente consideraría la conclusión o el final de la primera parte de la información que transmito sobre lo que está tomando lugar, a lo que llamo la solución. Esto ha sido todo material relacionado con la consciencia, material que trata sobre quién realmente somos, material que trata de las fuerzas que están operando en el mundo y los factores causales relacionados con lo que estamos experimentando. Así que este programa va a estar enfocado a las cualidades del verdadero ser y cómo son comparadas y contrastadas con las cualidades expresadas a través del ser de baja vibración o el ser atrapado en la ilusión del ego. Bob dice, sí, pienso que si continuamos apoyando el sistema energético basado en el petróleo y en la escasez, continuaremos matando al planeta. Sé que esto será duro de oír para las mentes de tus oyentes. He sido citado diciendo, veamos las tecnologías de Tesla, porque realmente, Mark, como tú bien entiendes, esto solo es un síntoma de un problema mucho mayor aquí, y este es el control mental basado en la escasez, que está jugando con nuestro ego a través de la vanidad y el materialismo. Mark dice, por supuesto, y un genio quien intentó explicarnos esto a nosotros hace más de 100 años. Suprimieron su trabajo e intentaron eliminar su nombre de la historia, pero la verdad nunca puede ser destrozada, independientemente de lo mucho que alguien lo intente. Y al final, Tesla será reivindicado de una manera u otra. Espero que no tenga que suceder a través de la destrucción debido a nuestra inhabilidad para vivir en este planeta a través de lo que hacemos abajo y arriba, porque es definitivamente una situación perturbadora. Bob dice, sí, espero que no sea reivindicado a través de nuestra aniquilación. No es divertido el decir, te lo dije, cuando ya no queda nada. Mark dice, por supuesto, por eso estamos trabajando para cumplir su visión en el futuro, que era una en la que la humanidad trabaja conjunto con la naturaleza y estaba conectada con su verdadero trabajo de energía. Y por eso trabajo con la fundación de Tesla en Filadelfia, y por eso pienso que todos deberían venir a este evento que va a tomar lugar en Filadelfia. Si te encuentras a una distancia en la que puedes conducir hasta aquí, acércate, aprenderás mucho y conocerás a muy buena gente, y es por una buena causa que necesitamos desesperadamente ahora mismo. Bob dice, ¿sabes, Mark? Tiene gracia que menciones eso de que si alguien se encuentra a una distancia en la que puede conducir, porque yo recientemente me he encontrado con este dilema, tanto para la limpieza del Golfo de México, a donde tuve que conducir durante más de 9 horas para atender utilizando el petróleo, ¿sabes? Porque no tengo uno de esos coches que consume aceite vegetal aún. Y hay otro evento para los activistas sociales como nosotros en Detroit al que quisiera acudir. Yo me encuentro en Florida,
Así que esto podría ser un problema en cuanto a tener que depender del petróleo para llegar allí. Voy a tener que dejar de ir a esta porque no puedo justificar el ir, a pesar de que al final pudiera lograr muchas cosas y contactar con gente e intentar lograr algún tipo de cambio. Pienso que por ahora hemos de facilitar conferencias por Internet. Y Skype es una gran herramienta para esto. Mark y yo lo hemos utilizado en el pasado. Y para todos nuestros oyentes, a pesar de que el activismo local es importante y está bien trabajar dentro de tu vecindad, siempre estarás limitado en cuanto a lo que puedes hacer. Por eso, también está bien conectar y tener una buena red de gente en tu comunidad y fuera de tu comunidad. Y no siempre tienes que salir de tu ciudad para tener reuniones, puedes reunirte en Internet. Mark dice, por eso algo como talk show es un gran recurso, donde cualquiera puede albergar discusiones o ser el anfitrión de su propio programa. Exterioriza la información. El universo manifiesta la palabra. Conecta con otra gente y transmite los conocimientos. De esto se trata, de sacar esta información. El saber es solo el primer paso. El segundo paso es llegar a los demás. Bob dice, cierto, y para esto las redes de Revolution Network Broadcasting y otros facilitadores para este medio verdaderamente independiente es una gran cosa y ser parte de ello es muy emocionante. Y uno de los tipos quienes está apoyando nuevas iniciativas en este tipo de medio independiente son republicmedia.tv. Estos van a estar presentando qué está sucediendo en la Tierra. Mark dice, pienso que es un foro mediático genial y estoy impresionado con él. Disculpa. Y estoy muy contento por formar parte de ello. Se lo recomiendo a todos. Echad un vistazo a republicmedia.tv. Bob dice, vale Mark, pues te dejo con esto. Voy a la cocina a preparar las verduras para esta noche. Mark dice, Bob, siempre un placer escucharte, tío. Vale, pues ese era Bob Tasken de la radio Truth Be Told. Dígase la verdad. Siempre un placer escuchar a Bob. Bueno, pues adentrémonos directamente en el programa para esta noche, que son las cualidades y aspectos del verdadero ser, frente a las cualidades y los aspectos del ser inferior, el que está atrapado en la identificación con los 5 sentidos y los apegos al ego. Así que podemos ver esto como ser en mayúsculas frente a ser en minúsculas. El verdadero ser es un ser verdaderamente consciente, alguien quien hemos oído el término de ha despertado, alguien quien realmente ha contactado o conectado con altos niveles de consciencia en el universo. Es el romper fuera de la prisión de la mente, es el romper afuera de la cáscara vibracional que está intentando mantenernos en bajas vibraciones de mente y de consciencia. Y esa forma de control mental es realmente la única manera en la que puedes evitar que una persona conecte con el espíritu, que conecte, de nuevo, con la alta consciencia. Solo puedes lograr esto finalmente a través del control mental, porque la mente es el aspecto del ser que enlaza el cuerpo con el espíritu o el ser superior. Así que de lo que vamos a hablar es de cuáles son las cualidades de este ser superior a las que aspiramos a alcanzar, con las que aspiramos unirnos o fundirnos y conocer más enteramente. Pues el ser superior existe en el estado conocido como no dualidad, y hemos hablado sobre lo que es esto, pero lo diré de nuevo. La no dualidad significa que uno entiende que realmente no hay ninguna separación entre el ser en minúsculas y otro ser en minúsculas, que realmente no hay ninguna diferencia entre cualquiera en este planeta. Todos son consciencia. Todos son un aspecto del todo que está experimentándose a sí mismo en esta construcción que llamamos viviendo en la Tierra o viviendo en un planeta en el cosmos. Realmente no existe ninguna separación a un alto nivel energético, a un alto nivel de consciencia. La no dualidad también significa que este ser, que es ser autorrealizado, ha llegado a un estado de consciencia en el que sus pensamientos, sus emociones y sus acciones están esencialmente unificadas en una. Han conseguido hacer que estos 3 aspectos de la consciencia se hagan uno.
Y lo que esto significa es que no están en contradicción entre sí. En otras palabras, el ser es de tal manera en que tal como piensa, así siente y así actúa. Y no hay ninguna contradicción entre estas tres expresiones del ser. En otras palabras, no piensa una cosa y sabe que es cierto y sin embargo hace otra, sino que sus acciones están en armonía con lo que piensan y sienten. De manera que no dicen, pues yo creo en esto y siento que esto está bien y sé que es el caso, pero voy a hacer esto otro, por esta razón o aquella. Así que la persona está siendo desgarrada interiormente. Están en un estado conocido como oposición interna. No son uno o no están unificados con la cosa más importante, el ser. Entonces la no dualidad, el reconocimiento de que no hay ninguna separación entre uno mismo y los demás, y la no dualidad interna, es el estado donde los pensamientos, las emociones y las acciones van al unísono, no contradictorias, no en oposición. El verdadero ser se expresa a sí mismo en un estado conocido como dominio. Puedes llamarlo autorrealizado, puedes llamarlo soberanía, verdadero amor propio. Hay muchas maneras de nombrar a este estado, y de nuevo, es simplemente el reinado del reino del ser. Es el tener el control sobre tus propios pensamientos, tus propias emociones y tus propias acciones, que realmente son las únicas tres cosas sobre las cuales, de hecho, tienes permiso a controlar. Porque tú eres el administrador del buque físico donde habita tu ser superior, y por lo tanto, tú tienes control sobre lo que tú piensas, lo que tú sientes y cómo actúas en el mundo. La meta es unificar estas tres cosas con sí mismas, y cuando lo están, entonces puedes de hecho manifestar a un mayor nivel aquello que deseas manifestar. Entonces el verdadero ser se encuentra en un estado de no dualidad y ha obtenido esta condición conocida como dominio, autogobernante o soberanía. El verdadero ser entiende lo que es la verdadera libertad. No tiene una definición errónea o limitada sobre la libertad humana. Sabe que la verdadera libertad es la ausencia del sufrimiento autoimpuesto, de sufrimiento autogenerado y autoinfligido por negarse a reconocer y vivir en armonía con los principios de la ley natural. Así que el verdadero ser entiende lo que es la verdadera libertad. El verdadero ser trabaja para lograr esta meta. El verdadero ser está haciendo lo que se llama el verdadero gran trabajo, referido así por el alquimista y por los ocultistas de luz positivos. Ahora, existe también un gran trabajo oscuro, en el que entraremos en programas futuros, pero no es de esto de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la meta a seguir para adquirir la verdadera libertad, y esta es la libertad a todos los niveles, no a un solo nivel. ¿Sabes? Una de las ideas de la nueva era es: mientras estés libre de mente, no importa lo que suceda con tu cuerpo. Tonterías. Esto es para conseguir que la gente se retire y no tome la acción adecuada en el mundo físico. La verdadera libertad es libertad del cuerpo, mente y espíritu, todas simultáneamente, porque el verdadero ser reconoce que no hay separación entre estas cosas tampoco. Ahí tienes otro aspecto de control mental religioso de la nueva era, que el cuerpo ha de ser renunciado y rechazado, que deberíamos pensar en lo que está sucediendo en el mundo físico, que no deberíamos de pensar en lo que está sucediendo en el mundo físico, sino solo enfocar en lo espiritual. Esta es otra tontería, igual que decir que el mundo físico es lo único que existe y que no existe tal cosa como el espíritu. La adoración de lo material y el materialismo es un desequilibrio izquierdo, y otro es un desequilibrio derecho que rechaza totalmente lo físico y permitirá que el cuerpo caiga en deterioro, permitirá que la libertad física caiga en deterioro, que es parcialmente responsable del estado en el que nos encontramos ahora como especie.
Así que estas dos cosmovisiones provienen de dos tipos de desequilibrios del cerebro izquierdo. La verdadera libertad, de nuevo, y el entendimiento de la verdadera libertad es libertad a través de todas esas escalas de expresión. Aunque el espíritu no va a ser esclavizado, es libre, es libertad. Así que nada puede atarlo, pero sí hay ataduras que han sido logradas a través de la manipulación encubierta y el control mental sobre la mente de mucha gente de este planeta. También hay limitaciones sobre la libertad física, por supuesto. Esto lo vemos todos los días para aquellos que están prestando una remota atención. Así que el nivel superior del ser, cuando conectamos con este, entramos en un entendimiento con la verdadera libertad, y esto es la libertad en el plano físico, la libertad en el plano mental y por supuesto la conexión con el espíritu, que es libertad. De nuevo, no es posible atar al aspecto espiritual de esto. Por eso ellos tienen que trabajar sobre el reino mental para conseguir que nos esclavicemos a nivel físico. Y cuando digo ellos, me refiero a los ocultistas, quienes están promulgando y ejercitando estas técnicas de manipulación sobre la mente, el control mental. Y si no has alcanzado este nivel de entendimiento, el entender que hay un aspecto oculto en todo esto, un aspecto de información oculta o conocimiento oculto sobre lo que está sucediendo y que esencialmente se comporta como una religión, porque hay rituales y patrones de comportamiento en los que entraremos en profundidad en este programa en las próximas semanas. Así que si eres resistente a todo esto, quédate por aquí, sigue escuchando este programa, porque te proporcionaré abundantes evidencias, y no solo evidencias en forma de anécdotas, no solo a través de leer sobre ellas, sino a través de experiencias de primera mano. Porque en el pasado yo trabajé en órdenes ocultas, yo mismo, y ya tocaré en esto en programas futuros y explicaré cómo algunas de estas ideologías funcionan y sobre las técnicas de control mental que tienen. Y las tienen, y son extremadamente adeptos a emplearlas y usarlas para obtener lo que quieren. Entraremos en todo esto. Entiende que la libertad humana, que la verdadera libertad, que es el trabajo del ser superior, es de liberarnos a niveles físicos y mentales, incondicionalmente, desde cualquier sufrimiento autoimpuesto. Ahora, en el cuerpo, en la realidad física, va a haber requerimientos para tener una expresión física y una experiencia física. Así que yo no solo hablo de sufrimiento en cuanto a necesitar comida o querer un cobertizo para sobrevivir. Yo hablo de sufrimiento autoinfligido, sufrimiento que traemos sobre nosotros mismos. No que pensemos en sufrimiento de manera que no queremos que ciertos requerimientos para vivir estén presentes. Esto no es de lo que hablo, porque habrá algunos que llevarán al extremo diciendo: habrá sufrimiento mientras permanezcas en un cuerpo físico. Vale, puedes llevarlo a ese extremo si quieres, y es cierto hasta cierto punto. Experimentarás ciertos niveles de incomodidad, como las tormentas, la necesidad de dormir, el querer sexo, el tener sed, el querer compañía y demás. Hay muchos aspectos distintos, solo por estar en el cuerpo físico. Habrá ciertos niveles de incomodidad o disgusto. Sin embargo, no necesitamos experimentar eso como sufrimiento intenso si no nos apegamos a estas cosas. Apegarse a la saciedad de aquellos deseos. Los deseos vendrán y se irán, ascenderán y caerán. Estamos de acuerdo que sin comida habrá sufrimiento, pero de lo que hablo aquí, sin embargo, es de sufrimiento autoimpuesto. Negarse a reconocer los principios de la ley natural y vivir en desarmonía con la naturaleza, desarmonía con la tierra, sobrepasar las barreras de lo que tenemos derecho a hacer a otro ser. En otras palabras, violar la ley natural. Esto es finalmente lo que genera todo tipo de sufrimiento autoimpuesto, al menos a este nivel de experiencia en el que estamos viviendo. Entonces el verdadero ser está en estado de no dualidad y entiende la verdadera libertad y trabaja hacia esta meta.
El verdadero ser, cuya meta es este objetivo a través de todos los niveles de ser, es lo que he descrito en un programa previo como el verdadero mago. Este es el ser que está influenciando, usando las ciencias y el arte para influenciar, para traer armonía con la voluntad en mayúsculas. Ya hemos hablado de esto en previos programas. La voluntad es lo que la mente de la naturaleza, o la mente de Dios, si prefieres, yo no tengo ningún problema con utilizar esta palabra, algunos puede que sí, pero hay unos principios fundamentales subyacentes que están intentando desplazarnos hacia niveles de expresión superiores. Esto es lo que se conoce como la evolución en consciencia. Y esta mente superior, tiene una voluntad, en mayúsculas, y su voluntad es hacernos mejores y avanzarnos y ayudarnos a crecer y a aprender y a madurar. Y si nosotros vamos de acuerdo con los principios que esta mente superior esencialmente nos ha dado un regalo, no es un conjunto de controles. La ley natural no es un conjunto de control o de controles, es un conjunto de principios para vivir de acuerdo a estos, como directrices para la evolución de niveles superiores de la consciencia. Es entender cómo funciona la naturaleza realmente a su nivel fundamental de mente. Lo que hace el verdadero ser es practicar este arte que llamamos la alquimia. En previos programas ya lo hemos visto. La alquimia es el arte de intentar ayudar a otros a entrar en armonía con esta voluntad superior. Nunca podrás hacer ese trabajo tú mismo, por los demás, solo podrás ser una influencia para otros. Entonces, si entiendes cómo estos principios de ley natural funcionan, y los principios de esta mente superior, lo que intentan hacer para nosotros, como especie, puedes ayudar alineándote a ti mismo con ellos, y luego ayudar a otros a que se alineen a estos también, al mostrarles las técnicas que utilizaste tú, al decirles las verdades, dando voz, poniendo la buena palabra. Porque no tiene por qué ser así. No necesitamos experimentar este nivel de sufrimiento e incomodidad. Podemos cambiar la realidad manifestada externamente que estamos experimentando. Es posible. Desde donde nos encontramos ahora, ¿es fácil? No, no dije que lo es ni que lo fuese. Dije que es posible y que se puede lograr. Cuanta más gente se una, menos esfuerzo se requerirá, más fácil se hará. Pero ahora mismo, ya que tanta gente está convencida de que justamente lo opuesto es cierto, que no hay tal cosa como la verdad, que no hay tal cosa como la ley natural, que no hay tal cosa como una voluntad superior, que no hay tal cosa como la autoridad de la naturaleza misma, sino que continuamos creyéndonos o creyendo en la autoridad del hombre como la expresión superior de todo lo que hay, vamos a pasar momentos muy duros si continuamos existiendo en ese estado de consciencia. Así que el arte de la alquimia, que es lo que practica el verdadero ser, practica este arte y se esfuerza por ser mejor en ello, porque sabe que este es el único juego que hay para poder realmente influenciar las mentes de todos los que están actualmente a un nivel bajo de consciencia, para intentar ayudarles a ascender. Es extenderles la mano hacia abajo y dar un poco de asistencia para ayudarles a ascender a un nivel superior de entendimiento. Eso es todo lo que puedes hacer para mejorar la situación. Finalmente, la persona a la que estás intentando ayudar tiene que dar ese paso por sí mismo o misma. Nunca se podrá hacer por ellos. Y esto a veces es una fuente de frustración, porque ha de haber al menos una chispa de voluntad en aquel otro individuo. Al menos ha de tener el deseo de ser mejor. Y tristemente, para muchos, este deseo ha sido extinguido de ellos. Tristemente. Y de nuevo, están viviendo una vida de total desesperación, silenciosa y creyéndose que nada puede ser mejorado desde donde se encuentran. Siempre hay lugar para mejora, y siempre es posible si tenemos el deseo y usamos la voluntad para hacerlo.
Así que el verdadero ser practica este arte de asistir en el gran trabajo de la mejora de las cualidades del alma, que se conoce como la alquimia, para llevar a cabo conforme a la voluntad superior. La siguiente cualidad del verdadero ser es que está realmente preocupado con el alivio del sufrimiento de todos, no sólo para la individualidad de la consciencia que está expresando, refiriéndose al ser inferior, como yo personalmente. Sí, no quiero sufrir personalmente, pero yo he llegado a un entendimiento donde tal como cualquiera esté experimentando sufrimiento, yo estoy sufriendo. Así que esto es lo que el ser superior está intentando que entendamos, que tan siquiera uno esté experimentando sufrimiento, que está infligiéndose a sí mismo o por otro sobre éste, todos sufrimos. No hay separación alguna entre el ser y los demás. Si uno sufre, todos sufrimos. Literalmente estamos conectados. Y si entras en el significado de la palabra conectar, con es un prefijo en latín que significa, con o juntos, unidos. Y nectar o nectare significa unir o atar o amarrar en latín. Así que conectar significa unidos juntos. Estamos conectados, estamos ligados juntos. Y la única manera de salir de esta condición es si nosotros damos la vuelta a aquella esquina y alcanzamos a la suficiente gente, de manera que entendemos colectivamente, en números suficientes, que el camino en el que nos dirigimos es un callejón sin salida. Nos está conduciendo de hecho al borde de un precipicio. Y hemos de dar la vuelta a esto, porque entendemos que estamos generando sufrimiento no solo para nosotros, sino para todos. Estamos generando sufrimiento en el mundo, y esto afecta a todos. Y la gente, quienes no entienden la ley natural, o aquellos que están profundamente atrapados en ego, no están interesados en este principio. Están interesados solo con su propio nivel de comodidad, tristemente. Y harán cosas, o se puede conseguir que hagan cosas, que están creando más y más sufrimiento para muchos, y no tienen el derecho a hacerlo. Piensan que tienen el derecho, creen en su ignorancia que tienen el derecho a hacerlo, pero nunca lo tendrán en realidad. Están realmente atrapados en aquella mentalidad de control, donde ellos son los privilegiados que creen que tienen un derecho y una autoridad inherente para controlar a los demás. Así que el verdadero ser, o la conexión con el verdadero ser, ayudará a la gente a finalmente romper de ese estado de mente, al entender que mientras cualquier otro esté sufriendo, así también están sufriendo ellos. Entiendo que esta es una comprensión muy difícil de llegar a entender. La mayoría de la gente, no todos, pero la mayoría, solo llegarán a ese nivel de realización o de comprensión una vez ellos mismos hayan sufrido tanto que prácticamente han tocado fondo, donde ya no pueden descender más en sufrimiento. Y así es como yo mismo experimenté ese nivel de entendimiento. Yo no obtuve esto de manera fácil. Para aquellos que penséis esto, no sucedió de aquella manera. Yo tomé el camino izquierdo, el largo camino a casa, ¿sabes? Pasaron años de una enormidad de sufrimiento autoinfligido, hasta el punto donde, como ya he mencionado anteriormente, solo tenía dos lugares a los que podía ir: la muerte o echar marcha atrás, admitir que estaba equivocado y ascender desde ahí. Así que eso es lo que yo elegí. No elegí la muerte, estoy aquí hablando contigo ahora, y aprendí muchas cosas en ese camino de vuelta. Pero pienso que la mayoría de la gente está tan atrapada en ego que yo considero que yo era un caso moderado, te lo creas o no. Para aquellos que no me conocisteis en aquel entonces es difícil de transmitir lo malo que se hizo. Pero para aquellos que sí me conocisteis en aquel entonces, para que yo diga que yo era un caso moderado en comparación a lo que son otros, es bastante chocante. Porque si hizo falta lo que hizo falta para sacarme a mí de mi nivel de rebeldía contra la voluntad superior y contra la ley natural,
¿Qué hará falta para algunos que están mucho más allá de la condición en la que yo me encontraba? Me pregunto esto mucho. A veces pienso que elegirán la tumba, felizmente, voluntariamente elegirán la tumba antes de cambiar. Yo espero que este no sea el caso, ¿sabes? Espero que finalmente entren en razón. Pero lo único que podemos hacer es continuar exponiéndolo al universo. Continuaré diciendo la misma cosa una y otra vez hasta que deje de encontrarme en un cuerpo. Ya he dicho esto antes. Así que esto es finalmente la única cosa que hemos de entender. Si queremos una mejor vida desde donde estamos, la gente realmente ha de llegar a un entendimiento de esto y aceptarlo. Porque no va a cambiar. Esto, lo que yo explico, no va a cambiar. Y esta no es mi información, como ya he dicho antes en este programa varias veces. Esta es información que yo he aprendido, que se encuentra ahí fuera. Son principios que existen en la naturaleza, y o bien los aceptamos y armonizamos con ellos o los rechazamos y cosas malas sucederán. Y continuará de esta manera hasta que tomemos otra elección. Pero mientras continuemos tomando esta elección, como ya he dicho, continúa tomando la misma elección, yo no puedo obligar a nadie a tomar otra elección. Pero al menos entiende que la razón por la que hago esto es para que otros puedan haber oído que nada va a cambiar mientras continúen tomando las mismas elecciones. Es la definición de la insensatez o demencia. El decir, yo voy a continuar haciendo lo mismo, siempre obteniendo el mismo resultado, continuando haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Eso es una completa locura. Es demencia, enfermedad mental. Así que la única manera en la que podemos salir de este sufrimiento autoimpuesto es entender estos principios que, de nuevo, lo he dicho varias veces en este programa, no son míos, no soy dueño de estos, no me pertenecen, no soy nadie para mantenerlos en secreto, no soy dueño de la información que le pertenece al cosmos, por eso la doy gratuitamente. La hablo al mundo, porque no me pertenece a mí, simplemente estoy al cargo de transmitir un mensaje, nada más. Yo hago pequeñas tarjetas donde figura mi página web y mi programa de radio, y ni siquiera contiene mi nombre. Y la gente me pregunta, ¿cómo es que no pones tu nombre en tus tarjetas? Y respondo porque eso no es importante. No es importante quién soy, la información es importante. Ve y échale un vistazo. No necesitas recordar mi nombre. Así que continuando con las cualidades del verdadero ser. Este ser no está apegado o amarrado a ciertas maneras de ver el mundo. La cosmovisión no tiene fronteras y ve que no hay separación entre nada, que todo es solo consciencia. Es un vasto océano de consciencia y que finalmente no hay separación alguna. Ese entendimiento en cosmovisión, en la manera en la que vemos el mundo, donde no hay una cosmovisión desequilibrada hacia un lado o hacia el otro, de las que ya hemos hablado cuando hemos tratado las cosmovisiones en premios programas. El verdadero ser no está confinado a ver el mundo como un accidente cósmico, siendo la cosmovisión aleatoria, ni tampoco ve como totalmente predeterminado, donde no tenemos libre voluntad para actuar y de hecho cambiando el resultado de aquello que experimentamos. El ser superior conecta con el verdadero entendimiento de que no hay separación entre el ser y otros, y que lo que realmente estamos experimentando en la realidad manifestada es la combinación de un principio determinista, que es la ley natural, más la libre voluntad para vivir en armonía con aquellos principios o rechazarlos. Algunos dirán, eso no es verdadera libre voluntad. Claro que lo es. No lo es solo si ves a la ley natural como algún tipo de prisión o algún tipo de mecanismo de control. La ley natural no es un mecanismo de control. Está ahí para la libertad total, puramente e inequívocamente. Está colocada ahí con amor, por la mismísima creación, de tal manera que las expresiones de sí misma sean capaces de tener aquello que deseen.
la felicidad, finalmente. Solo si son capaces de vivir con los principios de la verdad. Un término muy firme, el que acabo de decir ahora, los principios de la verdad. Finalmente, esto es lo que son los principios de la ley natural. No tienen nada que ver con nuestras percepciones de ello. No tiene nada que ver con cómo nos sentimos respecto a ello, cómo pensamos respecto a ello. Lo es. Lo es aquello que es. Así que finalmente adoptar o aceptar aquello que somos es aceptar aquello que es la ley natural. Rechazar la ley natural es rechazar lo que somos, rechazar al ser superior. No hay diferencia alguna entre estos principios de ley natural y el ser superior. Son uno y el mismo. Pero nosotros, en nuestro ego, en nuestra identificación, en nuestros apegos, queremos pensar que nosotros, individualmente o grupo de individuos, nosotros mismos, los seres inferiores, somos la ley. Queremos pensar que somos la autoridad. Queremos pensar que somos el creador o Dios. Así de lejos están algunas personas de la conexión con esta expresión superior del ser y de la consciencia, de que de hecho creen que son Dios y que son dueños de otros seres. Así que regresando a las cualidades de esta expresión de nivel superior del ser superior, también no está operando solo con un porcentaje de sus facultades. Quiero decir, utiliza el ser entero, todo el cerebro, todos los centros energéticos del ser, no solo la mente. Utiliza la mente en conjunto con el cuerpo, en conjunto con la voluntad del ser en el plano físico, y es holístico, es la unión de la mente, el cuerpo y el espíritu. El verdadero cuidado está presente cuando el ser superior está presente. Así que estás utilizando el principio de la acción, el principio del corazón y el principio de la mente. Hago referencia a esto como el corazón, mente, tripas. Es conectar el chakra del corazón con el chakra del tercer ojo, con el chakra del plexo solar. Es conectar el verdadero cuidado con la verdadera inteligencia, con el verdadero poder de la valentía o la voluntad. Estos son los tres planos sobre los que hemos de trabajar para conseguir generar cualquier cambio positivo. Necesitamos inteligencia, necesitamos atender o cuidar y necesitamos poder de voluntad y coraje. Si sucumbimos a las fuerzas de la ignorancia, que es la falta de la inteligencia, si sucumbimos a la fuerza de la apatía, que es la falta del verdadero cuidado, si sucumbimos a la fuerza de la vagueza y cobardía, no estamos usando la tripa, la energía del plexo solar. Así que el verdadero ser es holístico, es la integración de estas cualidades y por lo tanto no existe en la prisión del cerebro izquierdo, tal como tratamos en las barreras ante la autorrealización o autocomprensión. Está utilizando holísticamente todas las funciones del cerebro y está conectado a las cualidades espirituales e intuitivas y virtudes consolidarias del cerebro derecho. Finalmente, el verdadero ser no existe en la identificación del ego. Significa que no se identifica con los papeles que juega en la expresión física. Quiero decir, que no se encuentra envuelto en ser un propietario de un negocio, en ser un escritor, en ser un actor, en ser un poeta, etcétera, 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 ¿vale? Sabe que estos simplemente son expresiones y experiencias mientras estamos en el cuerpo físico, mientras estamos en este vehículo. Tenemos estas experiencias para crecer y aprender, pero no las toma como el ser, como su identidad. Así que no está ligado o amarrado o identificado con el ego. También buscará y alentará a descomponer los sistemas de creencias institucionalizados allá donde los encuentre. Porque los sistemas de creencias institucionalizados en cualquiera de sus formas, en los que existan, son formas de control mental, como discutimos en la semana pasada.
y esta es una dura declaración, que los sistemas de creencias institucionalizados, independientemente de cuáles sean, son formas de control mental. Existen para controlar los patrones de pensamiento, de manera que se perpetúen a sí mismos, de manera que el meme al que representan sea perpetuado, para que la idea global que representan sea perpetuada y por lo tanto operar para generar algo en la realidad física. Así que el aspecto superior del ser siempre está intentando descomponer estos sistemas de creencias, en la medida en la que no estemos conectados con este ser superior, nos identificaremos con y trabajaremos con los sistemas de creencias institucionalizados. Y mucha gente no querrá oír esto. Y reconozco esto, lo sé. Mucha gente quiere oír: yo soy una buena persona y yo trabajo en esta institución bancaria, o trabajo en esta investigación científica, o trabajo en este nivel financiero, o este nivel de educación, o trabajo en este nivel de la industria médica, la llamada industria sanitaria, y no querrán oír que, por último, sí, puede que hagan bien a un nivel, trabajando con gente uno a uno, pero finalmente el objetivo para el que está trabajando esa institución es el control. Y me da igual cuál sea. Tú no podrás decirme ni una institución que no esté organizada como una pirámide jerárquica. No podrás porque no la hay. Las instituciones, por definición, son estructuradas jerárquicamente y compartimentadas. Significa que muchos de los que trabajan en ellas no sabrán cuál es la tarea de otra persona. No son grupos, están estructurados, tienen rangos, ¿vale? Se trata de control y subordinación. Control sobre el nivel inferior y subordinación sobre el nivel superior, tal como hablamos la semana pasada. Así que finalmente lo que puede hacer todo el sistema de creencias institucionalizado es perpetuar la dinámica o la fuerza del miedo. Está mayormente basado en miedo. Es lo que les une. Es por esto por lo que estas estructuras son formadas, porque alguien tenía miedo de algo y la necesidad de hacer algo al respecto. Así que propongamos la solución. Y aquí está, una estructura monolítica que controla este aspecto del ser, este aspecto de la vida, este aspecto de la realidad. Todas son iguales, todas. Otra técnica de control mental es que nunca puede haber una totalidad, de que nunca puede haber una declaración como que todas las instituciones son así, que no puedes hacer una declaración que incorpore a todas. Seguro que puedes, acabo de hacerlo, porque así es como las instituciones son estructuradas. Todas ellas son estructuradas así, independientemente de lo que sean. Bancos, finanzas, militar, policía, educación, religión, crimen organizado, gobierno, nómbrala y verás que está estructurada de la misma manera. Los medios, la ciencia, todas están estructuradas jerárquicamente, todas las estructuradas de forma compartimentada. Así que finalmente el verdadero ser tratará de derribar aquellas instituciones, porque sólo al derribar muros y barreras que nos dividen y estructuras que nos mantienen encadenadas, con miedo y en niveles más bajos de expresión, sólo al derribar estas estructuras conseguiremos avanzar y entrar en alineación con nuestro verdadero potencial. Veremos en la segunda parte del programa el ser en minúsculas.